Hola amigos del canal, hoy voy a contar cuándo descubrí el taoísmo y cómo me convertí en cultivadora del Tao. Este vídeo va a estar en dos listas de reproducción. Por una parte va a cerrar experiencias con consciencia, que es una lista de reproducción basada en mis experiencias de superación personal. El último vídeo, por cierto, relacionado con la familia, es exclusivo para miembros, ya que toca cuestiones más íntimas. Y también va a estar dentro de la lista de reproducción sobre el taoísmo que tengo en mi canal. Y sin más dilación, allá vamos. La primera vez que escuché hablar sobre el taoísmo fue en 2017 a raíz de mi depresión, una cuestión que ya toqué en mi canal desde diferentes aproximaciones. ¿Adivinad por qué llegué? Sí, llegué buscando respuestas, llegué llena de preguntas, no entendiendo qué me estaba pasando, por qué me sentía así, por qué me sentía tan desconectada del mundo, por qué sufría tanto, por qué sentía que no encajaba, por qué sentía que todos los objetivos que la mayoría de personas tenían y el conformismo que la mayoría de personas me transmitía, yo no podía adaptarme a eso. Me parecía antinatural, me parecía destructivo. Además, tenía tendencia a caer en relaciones de amor donde me enamoraba muy intensamente, pero siempre había un gran componente de toxicidad. Buscando, encontré muchas cosas, entre las cuales empecé a encontrar los primeros fragmentos del Tao Te Ching, este libro de cabecera del taoísmo. Y la primera vez, como digo, que leí partes de este texto, me quedé impactada al ver que por fin algo encajaba. Por fin algo tenía sentido en todo ese sinsentido que para mí era la vida en ese momento. Pero al mismo tiempo no estoy segura de lo que está diciendo. Fijaros que para quien se aproxima al Tao Te Ching por primera vez, pueden haber muchas cosas que no tengan sentido. Tiene un tono poético, es enigmático, una contradicción que me asombró. Podía entenderlo sin entenderlo. Si me decías que lo explicase, no podía. Como podéis ver, aquí se trata de una experiencia, es decir, tuve una gran experiencia. No solo tuve un entendimiento intelectual, no solo tuve un placer de leer algo que me gustaba. No, fue mucho más allá, algo que ya me fue transformando en ese acercarme. Y me llamó mucho la atención y empecé a leerlo más repetidamente y a escucharlo más repetidamente. Y todo me hacía sentido al tiempo que, como digo, se empezaron a fraguar en mí dudas porque había aparentes contradicciones. Y esta es una cuestión que me parece fundamental respecto al taoísmo, y es que sí está aparentemente lleno de contradicciones. Y esta creo que es una de las cuestiones principales que representa para mí el taoísmo. Todo está aceptado y eso es lo que conforma la totalidad. Entonces, al no vivir en lucha, no fragmentas de modo que eliges esto sí y esto no. Es esto sí y esto también, en el sentido de que conoces que las cosas se presentan de múltiples formas. Esta especie de círculo en movimiento donde constantemente el blanco genera el negro y se abrazan mutuamente porque existen de forma conjunta. Es por esto que también despertó en mí muchísima curiosidad para entender cómo era posible recoger esas contradicciones y no vivir una vida extrañamente caótica e contradictoria. Y de hecho, al principio, demostré no conocer gran parte de esos principios. Es decir, mi cuerpo parecía entenderlos, pero a la hora de llevarlos a la práctica fueron fallidos. Y voy a poner algunos ejemplos. Algo que ya he nombrado, el ejemplo de la plena aceptación. Bueno, ¿se supone que yo tenía que aceptar estar deprimida? ¿O se supone que yo tenía que aceptar que el mundo estaba loco y entonces amoldarme a esa locura? ¿Qué tenía que aceptar? ¿Cómo tenía que aceptarlo? ¿Qué significaba aceptarlo? No fue fácil porque me esforcé, digámoslo así, aunque ya sabemos que el taoísmo no propone esfuerzo. Me esforcé por aceptar de modo que caí en una especie de resignación. Luego, entender que aceptación no es resignación fue parte de mi aprendizaje y por eso, para mí, el Tao Te Ching como manual, por decirlo así, y el taoísmo en general, representa una especie de faro por el que uno puede ir dando esos pasos y entendiendo dónde no
lo está entendiendo precisamente. Ser cultivadora del Tao para mí significa ir desvelando esas confusiones que podían haber habido en mi cabeza y algunas que pueden todavía existir, de modo que a través de la claridad uno pueda dejar fluir la vida por completo, ser un vehículo para la vida, no ir en contra de la vida, sino ir a favor de la vida y por tanto ser consecuente con el orden natural de las cosas, formar parte de él y vivir en paz y armonía. Eso no quiere decir que todo sea una vida de jolgorio, pero por lo menos no añadirás más fricción innecesaria a las cosas que ya ocurren de forma natural. Otra de las contradicciones, que aunque quizás no parece tan literal, es la de amar sin esperar nada a cambio. En esos momentos de mi vida, como podréis imaginar, me llevó a cometer todavía más errores. Porque si ya estás con alguien que quizás te trata mal, o que no te corresponde, o que hay mucho enganche de dependencia, y dices, pues yo no voy a esperar nada a cambio de esto, pues te metes más en el barro. La verdad, va a peor por lo general. Eso fue así hasta que entendí que no esperar nada a cambio podía ser perfectamente querer a alguien y tomar un camino diferente. Fijaros, otra vez la contradicción. Yo pensé que era contradictorio querer a alguien y aceptar que era mejor estar separados. Esto de las contradicciones es un terreno sutil y por esto es un aprendizaje constante. Todo lo que representa y recoge para mí el taoísmo es un aprendizaje constante. Siempre hay flecos que se te están escapando, sea flecos enormes, sea flecos pequeños. Todo lo relativo a la naturaleza, muchísimas referencias a ella, muchísimas referencias a que la naturaleza marca lo que es sano y lo que no, marca los tiempos, marca el flujo natural. Resonaba en mí como, es que no me lo digas dos veces, esto lo he entendido. Me costó como aplicarlo, pero eso no me costó entenderlo, porque supongo que de forma natural lo tenemos instalado y yo al ser una persona sensible y bastante perceptiva, pues lo notaba. Solo que cuando vives en un mundo que se ha desnortado mucho, pues casi naturalizas que lo antinatural irá a ritmos que nos hacen daño. Vivir de modo sintético en vez de modo natural, tener muchas neuras mentales y preocuparnos por banalidades sobre los demás, competir, compararnos, querer quedar primero, la ambición, bueno, todo eso. Nada que ver con una vida taoísta. Siempre lo que noté dentro de mí es el tipo de vida que yo quería llevar. Estaba harta de trabajos donde veía que la gente era competitiva, tenía ambición y todo por 4 duros. Yo decía, no puede ser que tenga que entrar en este juego, no lo entiendo. Y si no entro, salgo mal parada porque al final la gente te maltrata aquí. Lo que se supone que tengo que hacer, la aceptación. Era confuso al principio para mí, era un entender y no entender al mismo tiempo. Porque amigos, el taoísmo se trata precisamente de ir quitando, no de ir poniendo. Tienes que ir quitando cosas aprendidas, un montón de basura que no te sirve para nada. Prácticamente todo lo que aprendiste de tus padres, de la sociedad y de los medios. Ahí es nada. Puede que haya 4 cosas útiles, pero la mayoría solo son entorpecimientos para una vida natural y sana, y por eso la gente enferma a pesar de tener unas buenas condiciones de vida, porque la neura está en la cabeza y eso genera mucha confrontación con uno mismo, una gran división interior, y por supuesto esa división se refleja en el exterior con una gran lucha entre unos y otros. O sea que yo ya sentía que el taoísmo apelaba a una inteligencia superior, a una inteligencia no solo intelectual, porque de esa abunda bastante, bueno, tampoco tanto, pero aún se puede ver bastante por ahí y muchas veces es usada para dominar. No, el taoísmo apela a la inteligencia, pero no busca la dominación a través de la inteligencia. Y yo lo vi como la perfección absoluta, lo vi como una verdad indiscutible. De la mayor inteligencia, la inteligencia suprema no va a apelar al conflicto y a la dominación, no va a usar esa inteligencia en contra de sí misma, porque entiende que todo es inteligencia. Entiende que no hay separación porque va a pelearse consigo misma. No. Me ofreció como una vía de entendimiento, de comprensión, para saber que era posible vivir así, de una forma plenamente coherente, libre de confusión, sana, equilibrada y
quitando capas y capas de basura, que básicamente esas capas podrían llamarse el ego, hasta llegar al corazón de la cebolla, que en realidad el corazón de la cebolla está hueco por dentro, es decir, hay vacío. Y en ese vacío es donde uno se fusiona con la totalidad. En el vacío es la parte importante de algo, es lo que le da uso, como la metáfora de la vasija en el Tao Te Ching, donde la vasija tiene utilidad por su espacio interior. O al igual que esta habitación, que una persona puede percibir que son sus paredes la parte importante. No, la parte importante es el espacio vacío que crean esas paredes, porque es ahí donde uno pueda darle uso a la habitación, al cuarto. Así que amigos, en un primer momento el taoísmo me enamoró. Me enamoré del taoísmo, así sucedió. Pero como cualquier enamoramiento, ya sabemos lo que pasa, que uno se mete en berenjenales, se deja llevar por el amor y pierde el norte. Y a mí me pasó en estas cuestiones que yo no acababa de entender, ya lo he comentado, la aceptación, el dar sin esperar nada al cambio, en ser humilde y dejar a los demás primero, en ser una persona sin ambición, sin deseos. Lo de los deseos tiene muchos matices, ¿vale? Pero así en términos generales, sin deseos. Pues todo eso, obviamente, mal entendido, te puede hacer incluso que crezca tu ego, porque te sientes cada vez más separado, que las personas abusan más de ti y tomas peores decisiones. Mal entendido es así. Y fue un poco lo que me pasó al principio. De hecho, yo en una relación tóxica que comenté, pues estaba en modo de aceptación total, lo que me hizo que aceptase cosas inaceptables. Y yo, en plan, ¿el amor lo acepta todo? Bueno, ya lo he comentado y sobre esto se tendrían que hacer vídeos aparte para explicarlo en profundidad, pero lo tomé muy literalmente. Este también es una cuestión que hay que entender de estas escrituras. No son literales, son profundas y totales. Y luego, para cada caso, aplican diferente. Tienes que ser una persona, como reza precisamente el taoísmo, que vive en el momento presente. Y el momento presente te va a dictar qué es lo mejor para cada situación. Dependerá de muchas cosas. El momento con todas sus circunstancias, en base a tu intuición, te lo va a decir. Si eres una persona que ya ha profundizado en ese silencio, fácilmente vas a poder ver cuál es la mejor decisión. Así que simplemente, en realidad, aunque aparentemente fueron malas decisiones, al final me ayudaron a aclarar mi mente. Poco a poco fui quitando todo ese condicionamiento, todas esas ideas, todos esos apegos que tenía, todos esos deseos caprichosos que tenía. Y fui entendiendo estas enseñanzas en profundidad. Y luego hay una parte muy interesante para mí también, de la que quizás no se habla tanto, es la parte en la que se establece cómo debe ser un buen líder y cómo debe ser un buen gobierno. Para mí esa parte también resonó muy fuerte y me hizo casi llorar pensando ¿por qué no somos capaces de crear ese tipo de comunidades, ese tipo de gobiernos? Y para mí sigue siendo un gran manual de cómo se debería dirigir una comunidad donde la jerarquía no sea lo importante, aunque pueda y sea útil que exista una jerarquía. Pero el fin último no es esa jerarquía, sino la organización y, bueno, el buen hacer de las cosas. Se necesita cierto orden. Mientras que a día de hoy la importancia es más en la jerarquía. O sea, la jerarquía sí crea orden, pero hay gente apegada como garrapatas a esa jerarquía, queriendo esos puestos para sentirse superior. Y el hombre del Tao lo último que quiere es sentirse superior, porque precisamente siendo el último es el primero, pero tampoco quiere ser el último para ser el primero. Quiere ser el último porque de esta manera puede centrarse en sí mismo, no está pendiente y distraído con los demás y el entorno. Está completamente viendo hacia adentro, preocupado de sí mismo y ocupado de sí mismo, que parece también muy egoísta, pero no lo es. Vive atendiéndose a sí mismo, de modo que se cultiva y de ahí surgen sus virtudes. Y esas virtudes le permiten ser un gran individuo. Un individuo es la parte más indivisible de la humanidad. Y ya como un gran individuo virtuoso, pues puede expresar todo eso en comunidad. Entonces el primer paso es cultivarse a uno mismo, por decirlo así. Vale, no es ningún afán, no es ningún deber tampoco, no es algo esforzado, es algo natural. Tú ocúpate de ti,
cultívate, saca a relucir tus virtudes, que saldrán de forma natural si te conoces y quitas esas capas de basura. Y a medida que eso empieza a cuajar en sociedad, puedes interactuar de una manera muy diferente. Tu presencia va a ser muy diferente porque vas a ser una persona consciente entre cientos de personas inconscientes. Y tampoco es que busques esa comparativa, simplemente te importa la consciencia. Te importa como la experiencia más sofisticada que puede alcanzar una persona. La experiencia más brillante, la experiencia mínima de una mente, un cuerpo y unas energías desarrolladas. O sea, te parece lo mínimo requerido para ser un ser humano pleno. Otra aparente contradicción es que todo esto se desarrolla llevando una vida ordinaria. Puede que ocurran cosas extraordinarias en tu vida, por supuesto, ya que lo inesperado siempre está ahí. No eres tanto tú quien diriges tu vida, sino tú con la totalidad, y la totalidad gobierna sobre ti. Por tanto, cómo ocurren las cosas más allá de tus capacidades, poderes e intervenciones, eso siempre va a estar ahí. No te creas tan importante como para creer que tienes el poder sobre todo. Y como digo, puedes compaginar tener una experiencia interior sublime con una vida aparentemente ordinaria. Y digo aparentemente porque va a ser extraordinaria por cómo te sientes, por la paz con la que te manejas, por el equilibrio que gobierna en ti, por la capacidad de volver al vacío cuando te desorientas, por la forma en que te tratas, por tus hábitos, por muchas cosas, por muchos poros vas a emanar que estás cultivando el Tao. Mientras que a lo mejor estás ejerciendo cualquier tipo de actividad, es decir, trabajando en un supermercado. Y puedes tener un perro, y puedes tener una pareja, y puedes estar pagando un alquiler. No tienes por qué llevar una vida súper diferente a la media. Aunque lo natural es que si algo de eso te genera mucha fricción, porque lo ves fruto de alguna neurosis, vas a poder pasar página, vas a poder simplemente dar un paso diferente, lo que se llama marcharse desapegadamente. Si ese trabajo no funciona para ti, vas a poder dejarlo. Si ese lugar en el que vives te agota, te cansa, te consume, vas a buscar otra manera de vivir en otro lugar. Si esa pareja empieza a ser una relación tortuosa, vas a saber cómo transformarla o bien cómo también cerrar capítulo. Y si quisieras y sintieses que tienes las capacidades y surge que quieras montar un negocio y hacer dinero, y podrías perfectamente. Un cultivador del Tao no corresponde a ningún estereotipo. Puede hacer cualquier cosa, porque siempre la va a hacer de forma consciente. Entonces va a permitir que salga de sí lo mejor que puede surgir en ese momento y en esas circunstancias. Y puede ser una persona que pasa más desapercibida, puede ser una persona que llama más la atención, puede ser una persona que prefiere vivir más aislada, puede ser una persona que viva más en comunidad. Suele ser una persona que hace lo que tiene que hacer en cada momento. Va leyendo las situaciones, va leyendo las etapas vitales, va leyendo los ciclos, porque va acorde a la naturaleza, y la naturaleza también expresa sus ciclos, sus etapas a través de uno mismo, a través de la propia naturaleza y uno mismo en comunión con la naturaleza. Los años otorgan cierta experiencia y conocimientos, habilidades, o pueden otorgar también cierta rigidez, y por eso conviene muchas veces darse cuenta cuando uno está cayendo en estos patrones sin querer. Vamos, que la base del taoísmo es la autoobservación continua. Hasta cuando uno se olvida de autoobservarse, reconducirse ya es suficiente. Incluso cuando pierdes el camino del Tao, cuando pierdes el camino de la virtud, para mí incluso en esos momentos estás en el camino, porque es imposible no estar en el camino del Tao, porque todo es Tao. Solo que puedes estar, digamos, creando fricción o creando fluidez, excepto si vas tanto en contra del Tao. Entonces, amigos, ya sabemos, lo que va contra el Tao acabará provocando su propia destrucción. Yo lo siento a veces como que el Tao se absorbe a sí mismo cuando hay demasiada fricción. Por esa dinámica de entropía y orden
ese yin-yang también que existe ahí, ¿no? Y cuando hay demasiada entropía, está destinada a deshacerse por sí misma. Y demasiado orden también. El equilibrio no es un punto perfectísimo del medio. Es un saber jugar un poquito con los lados, probarse, experimentar, depende de muchas cosas, pero cuando te vas mucho para un lado o para el otro, sobre todo cuando te mantienes y te sostienes por tiempo en un lado o en el otro, acabas creando degeneraciones. La entropía genera muchas degeneraciones. Prueba a vivir en el caos absoluto y ya verás que vas a sufrir y ya es imposible vivir así. Prueba a crear muchísimo orden de manera que te vuelvas tan rígido que tampoco hay espacio para la vida. La vida necesita un junco, necesita algo flexible que no se quiebre con los vientos, pero que al mismo tiempo tampoco sea tan flexible como para que se derrumbe con los vientos. Tiene que ser un cuerpo, una alma y una mente flexibles. Es por esto que para mí el taoísmo, el Tao, es como decía al principio, como mi faro, y pase lo que me pase en la vida, sé que esta especie de sabiduría universal, regla universal, esencia universal, no sé cómo explicarlo ya, me ha dado un poco de espacio para saber algo. Entonces lo mejor que puedo hacer es saber lo que puedo saber. No intentar perder demasiado tiempo en lo que no sé y no puedo saber. No perder tiempo en imaginar, no perder tiempo en especular, no perder tiempo en creencias y creer que saber cosas concretas es lo importante, cuando lo más importante es saber cosas profundas. Por ejemplo, a mí el taoísmo me ha ayudado a ser una persona más despierta, de modo que soy una persona más resolutiva que antes. No porque conozca más cosas, sino porque tengo una mente más capaz de ir a la solución rápidamente, porque toda la confusión que se genera cuando hay un problema, un conflicto o algo que no sé, veo muy fácilmente dónde está el corazón y trato de ir a él. Ahora, puede que no sepa del todo la cosa exacta que hay que hacer, pero por lo menos todo lo que no hay que hacer lo puedo ver con bastante facilidad. Y eso es muy importante. De hecho, el taoísmo se conoce más por lo que no es que por lo que es. Vas viendo lo que no es favorable al orden natural de las cosas. Es casi más un descartar que un saber exactamente qué es, porque es el misterio de los misterios. Es como una... ¿Cómo decirlo? Es que no encuentro palabras, y esto ya es un clásico también dentro del taoísmo. ¿Cómo puedo explicar experiencias o modos de entender y modos de vivir que son más intuitivos que racionales? Intuitivos tampoco es esta mente que tengo este feeling, tengo esta sensación. Hay algo de eso, pero eso también es muy instintivo. Y un cultivador del Tao trasciende lo instintivo, trasciende lo racional, se vuelve intuitivo. Es un paso más allá, es una evolución. Es como la evolución más sofisticada de esa sabiduría que puede tener esas diferentes capas. La instintiva, la racional, la intuitiva. Esa cumbre de la montaña más alta que lleva mucho trabajo subir. Es curioso porque volvemos a caer en otra contradicción. Es trabajoso, pero al mismo tiempo, al sentirse como natural, pues uno lo hace muy a gusto. Sube esa montaña sabiendo que es lo mínimo requerido para vivir como un ser humano completo. No hay obsesión con llegar a la cumbre. Lo importante es entender que subir esa montaña es un proceso de autoconocimiento continuo y descubrirse en cada esquina, en cada camino, es eso lo placentero. Como buena taoísta trabajo mucho en la improvisación, la espontaneidad. Me lleva a ser una persona que puedo transmitir una cosa nueva cada vez. De hecho, si hago este vídeo mañana, si hiciese este vídeo mañana, seguramente lo contaría de manera diferente. Incluso al acabar este vídeo, si lo volviese a grabar, sería diferente. Y lo digo porque, en realidad, siento que explicando los principios básicos se entiende por qué me apasiona tanto, qué cambios produjo en mi vida, cómo fue ese primer acercamiento en el que lo entendí y no lo entendí al mismo tiempo, cómo fue enamorarme de él y por tanto querer descubrirlo en profundidad y entenderlo y experimentarlo en profundidad
y por tanto cómo marcó y marca mi vida desde entonces, y que si no existiese ese descubrimiento del taoísmo para mí, igualmente se marcaría dentro de un proceso de autoconocimiento. Es decir, coincide que a través del Tao Te Ching yo encontré como una especie de manual básico de vida de persona iluminada. Pero creo que naturalmente hubiese llegado de todos modos, porque dentro de mí siempre hubo una curiosidad innata por verme a mí misma y conociéndome también conocerlo de fuera y conocer el universo. Así que para mí esta ha sido una vía facilitadora. Y con este vídeo lo que quería transmitir es que, uno, pues fue una experiencia transformadora para mí en muchos aspectos, que creo que hubiese ocurrido de todos modos, aunque fuese de otra manera, pero que soy tan feliz, no tengo palabras para explicar lo que significa para mí verme y percibirme como cultivadora del Tao. Y pudiendo hacer cualquier cosa, quiero decir, independientemente de lo que ocurra en mi vida, pase en mi vida y haga en mi vida, esto prevalece. Y también para que entendáis por qué es un tema que ha estado bastante presente en muchos de mis vídeos, que ha traído a bastantes seguidores también curiosos de esta sabiduría, y que pretendo hacer más vídeos sobre estas cuestiones. He esperado y sigo esperando un poco, porque mi intención no es reproducir estos conocimientos como si fuesen lecturas y cosas aprendidas, no. Quiero transmitirlos desde como yo les he dado vida, sin deturparlos, pero solo lo veo posible poniéndolo desde mi experiencia, como yo lo respiro, porque si no, pues podéis ver vídeos de inteligencia artificial sobre el taoísmo, ¿sabéis lo que quiero decir? Quiero que sea algo orgánico en todos los sentidos. Quiero hablar desde mis conocimientos y en el punto en el que estoy. Como digo, mañana quizás pueda ser diferente y lo quiero hacer con mucho respeto. Y más de un asesorado también me ha preguntado sobre el taoísmo, es decir, siento que quizás por la manera en que yo lo he transmitido o por lo que he expuesto que ha significado en mi vida, más de uno lo veis también atractivo porque reconocéis algo esencial en él y os llama la atención, y por eso en varias ocasiones he tenido la oportunidad de compartir mis conocimientos del taoísmo con mis asesorados, y siento que se crean momentos bellos y también que a veces, como digo, es difícil expresar esto y es difícil hacerlo entender sin caer en contradicciones. Por eso yo creo que es algo que se debe estudiar si uno está interesado de forma profunda, no quedarse con lo superficial para no generar más confusión. Y es así, amigos, como cierro esta serie de capítulos sobre mis experiencias personales, y precisamente tengo la intención de abrir una nueva serie sobre el taoísmo. Dejadme un poco de tiempo y espacio para que pueda darle la forma que deseo, la que pueda y la que me salga, pero sembrando un poquito el terreno antes de hacerlo. Y antes de despedirme os recuerdo que ofrezco asesorías, como ya mencioné, asesorías 1 a 1 para hablar de las cuestiones que trato en este canal, que tengo un libro contando mis experiencias personales, en concreto mi depresión en tono poético, y que ofrezco contenido exclusivo para miembros. Son podcasts que también tienen tono poético y otros que tienen un tono de crítica, de esta que va a la esencia precisamente de las cosas, a ver aquellas cosas que muchas veces en general pasamos por alto. Ir a la raíz, no a lo superficial. Muchas gracias por vuestra compañía y nos vemos en el próximo.